referencia a que parece que finalmente entonces, bueno, el proyecto de primera infancia presentado, impulsado por Cristina Lustenberg hace ya más de la administración, finalmente va a ver la luz. Volvió a diputados, pero por lo que entendí, hablando con la senadora Bianchi, ya está acordado que sale. O sea, que ya es un hecho y Cristina Lustenberg ya está celebrando porque ya nos escribimos por WhatsApp hace un instante nada más. Y fíjense ustedes qué casualidad, después hablamos también en el medio de Ileana da Silva, bueno, se suma al Abrazo, que es el sector donde está Cristina Lustenberg. Si se suma en una lista o militando nada más, bueno, es otro tema, ¿no? Creo que lo que decía Alfredo tenía que ver con eso, que es como una incorporación más desde la militancia, explicitando la militancia que otra cosa. Bueno, bien, ahora, cuando se habla de que lo que se politizó fue este proyecto de ley, lo que se politizó fue el tema, como se han politizado cosas lamentables, ¿no? En este país. Pero se politizó el tema de la pobreza infantil, ¿o no? A ver, si se politizó, logró resolver. Que si subió, que si no se subió, que si se invirtió lo suficiente, que si no... ¿El dato? A ver, sí. ¿El dato? Bueno, pero hay datos que salen de número objetivo. No, los números no se politizan. La interpretación de los números es lo que se politiza. Pero eso, la interpretación de los números, cuando todos los números se están refiriendo siempre del pasado para ahora, yo creo que lo bueno que tiene esto es que todos estamos de acuerdo acá, creo que todo el sistema político está de acuerdo, no había nadie que no estuvieran de acuerdo, en que es un problema que hay que prestarle atención. Y este proyecto de ley que hay ahora, justo ante la elección, y eso va a ayudar, porque definitivamente hubo un consenso intrafuerzas políticas y después entre las fuerzas políticas para poder aprobar el proyecto de ley. Es decir, fue una cosa muy discutida, donde además la sociedad también participó. Si después hay cosas que son declarativas, no son declarativas, si después hay cosas que ayudan o no ayudan, si se aplica o no se aplica, eso es como con todas las leyes, con todas, no, pero con una gran cantidad de leyes que le sucede lo mismo. Ahora, yo lo que destaco, más allá de la politización, que esta vez la politización terminó en algo concreto donde todo el sistema político se puso de acuerdo y en un tema absolutamente trascendente, no para los niños de ahora, para los niños de ahora y para el futuro del país. Un país que tiene tremenda cantidad de problemas justamente con los niños que nacen o con los niños que han nacido hace poco. Porque tenemos una demografía que está en caída, porque tenemos dificultades de aprendizaje de muchos niños, porque tenemos un futuro que es complejo. Si no le aportamos atención a la infancia esa. De manera que yo celebro que haya pasado eso. ¿Alfredo? Sí, a mí me alegra y me enoja al mismo tiempo esta situación. A ver. Me alegra porque creo que el proyecto realmente vale la pena y creo que lo de Cristina fue un esfuerzo titánico. Y lo que me enoja es que sea tan hipócrita el sistema político para tener que pasar casi 2 periodos para aprobar algo en el cual todo el mundo habla de pobreza infantil y dice, ay, sí, nos preocupa la pobreza infantil, qué horrible, tenemos que hacer la pobreza infantil, tenemos que combatir. Cuando hay un proyecto para tratar de justamente coordinar todos los esfuerzos para combatir la pobreza infantil, dan vueltas y vueltas y vueltas. Se aprueba ahora el ANCA un piojo porque quedaba, lo dijo al pasar... Si no quedan mal parados. Quedan mal parados si no lo aprueban. Eso te iba a preguntar. Entonces digo, es muy hipócrita. Mirá por las razones que se vota finalmente el proyecto de ley. Es muy hipócrita el sistema político que demore tanto para un tema que le preocupa a todos, según dicen, una ley que va a beneficiar, en definitiva, cómo combatimos la pobreza infantil, demoren porque aún si no fuese la solución mágica, porque a mí, ¿viste cuando se plantea un proyecto? Pero no es que hay soluciones mágicas. Bueno, pero ¿cuántas veces se usa de un lado o del otro un argumento para no votar o aprobar algo con la excusa de no es la bala de plata? Sí, nadie vende nada como bala de plata. No, ni el allanamiento nocturno, ni el lo que hay, me parece, en el fondo, ni un proyecto de ley de esta naturaleza. Lo que hay en el fondo, me parece, es no querer aprobar algo que lo inventa el adversario. ¿Pero y por qué no se lo aprobó el propio Frente en su momento? Seguramente porque en el Frente también tenía adversarios internos, que no querían dar él va a ser el proyecto de ella. Seguramente había envidia, la chacrita, ¿viste? Esas cosas que es
realmente mezquindad política en la interna de los partidos y en la interna de todo el sistema político. Marta. Creo que es... A ver, yo creo que cuando déjense de bromar. se va a diseñar una campaña política, se buscan cuáles son los temas que están más en la palestra y se pone el foco ahí. Por eso vos hablaste de la bala de plata para el tema de los allanamientos nocturnos, porque está arriba de la mesa, va a ser plebiscito, porque salieron hace poco los números de pobreza infantil y están en la palestra. Entonces, sí, se politizan los temas. Pero me parece que si fuéramos realmente honestos, y en eso concuerdo con Alfredo, tendríamos que dejar... sí, estamos de acuerdo. Tendríamos que dejar de lado esas minucias y ver, bueno, ¿qué es lo que el Uruguay necesita? Bueno, el Uruguay necesita instituciones eficaces. ¿Cómo lo logramos? Con este proyecto no importa quién lo trajo, lo que importa es que acerca la solución a la gente. No estamos de acuerdo con el allanamiento nocturno, y voy a decir un ejemplo, porque entendemos que a la policía le faltan garantías o le falta capacitación. Bueno, veamos, y traen como de otro lado, no, bueno, son 3 países los que no lo tienen. Bueno, veamos qué es lo que falta para hacerlo. Me parece que lo que tendríamos que hacer es correr un poco los colores de las camisetas y ver más por el país nuestro. Entonces después va a ser más fácil sacar las cosas adelante. Si lo vamos a ver desde quién lo dijo o quién lo trae, no vamos a avanzar y van a pasar las legislaturas, los años y los parlamentos y vamos a seguir siempre con los mismos 4 o 5 temas que son los que están arriba de la mesa. Yo en realidad creo que este tema no se ha politizado tanto. ¿Ah, no? No. Sin embargo, cuando se habla de gestión de gobierno desde la oposición, lo primerito o segundo que se menciona es el aumento de la pobreza infantil. Sí, pero cuando se habla de pobreza infantil y cuando se habla como propuesta de gobierno y eje temático central, en realidad se habla de un debe como país. Se habla de una política de Estado. No agarrarse de los... Sí, del numerito... Perdón, ¿no escuchaste a la oposición o algunos líderes de la oposición explicar el fracaso de esta administración en sus términos, ¿no? En su interpretación, justamente por el aumento de la pobreza infantil? Son los menos, ¿no? Son los menos. Porque yo creo que quienes tienen posturas serias y quienes están pensando en la posibilidad de gobernar un país, porque una cosa es hablar para la tribuna. Una cosa es atacar al otro y tirar piedras. También hay quienes tienen esa forma de hacer política, ¿no? Pero yo creo que quienes hablan en serio de estos temas, como Cristina Lusttemberg, sí. No se para. ¿Y quién más? No se para, no, estamos hablando de la oposición y nombro a la más notoria. No se para desde ese lugar. No se para desde ese lugar. Entonces me parece que una cosa es lo que algún titular dice, pero me parece que realmente nadie, y si lo dicen está mintiendo. El que diga que el problema de la pobreza infantil es culpa de este gobierno está mintiendo. No, nadie lo plantea de esa manera. No, pero señalarlo que en esta administración aumentó, primero, es algo que está bien que haga la oposición. Bueno, por eso, sería como renunciar a una ventanita que se abrió por ahí. Politizarlo sería responsabilizar al gobierno en el sentido estructural de lo que está pasando. Y eso no está pasando, porque sería mentirle a la gente. Sería tomarle el pelo a la gente, sería faltarle el respeto a la gente. Que señalen un número y que de esas cosas se agarren, eso es una cosa. Pero de ahí a responsabilizar y hacer cargo a un gobierno de un problema estructural del país, yo creo que ni el más mezquino se anima a hacerlo. ¿Vos coincidís con que hay una oposición tan mansa en este tema? No, yo creo que lo han bueno, capaz que no me estoy explicando bien, porque yo no digo que sean mansos. No, a ver, lo han sacado y lo han puesto arriba de la mesa porque cuando vos señalás que algo aumentó... ¿Se politizó o no se politizó? Sí se politizó, porque cuando vos señalás que algo aumentó es porque el que está a cargo no hizo lo suficientemente bien. Una cosa se desprende de las premisas de la otra. Yo creo que, a ver, si vas a buscar las causas, tenemos un montón de causas. Entre ellas, sí, tuvimos una pandemia, tuvimos una sequía, bárbaro. Sí, pero esas no son las causas. No, pero que pueden explicar el agravamiento por la pérdida de algunos puestos de trabajo. Pero lo cierto es que el tema lo han usado. Y yo no digo que esté bien o que esté mal. Es parte de una estrategia de campaña. Cuando vos agarrás y vas a diseñar una estrategia, te fijas, bueno, ¿qué son los elementos que al otro le fue mal? En estos. Y bueno, acá en esto le fue mal. ¿Por qué? Porque aumentó. Perfectamente explicable. Nadie dice que el gobierno sea omiso, que se hizo todo lo que se pudo o lo que se entendió que se pudo, se hizo.
pero que la otra parte lo toma para ponerlo arriba de la mesa y hacerlo como estrategia de campaña, y sí, es real. ¿Y está mal? No, es una estrategia de campaña. Es como De cuando hecho, vas a poner un negocio. Te fijás, bueno, yo voy a poner este negocio, hago un estudio de mercado. El mercado que yo voy a insertar mi negocio, ¿está afín? Sí, lo pongo. ¿No está afín? Rediseño el negocio. Bueno, esto es lo mismo. Sí, de hecho es un tema que tampoco creo que le quede muy cómodo a la oposición tomarlo como eje de campaña y utilizarlo políticamente, porque en realidad este gobierno sí hizo un montón de esfuerzos vinculados. Sí. Lo que te dicen es que son tardíos e insuficientes. Bien. Bueno, también claro, se pero señala- ahí también empieza a perder un poquito de Pará, peso el argumento, ¿qué? ¿no? Hay quienes están señalando, te voy a leer un mensaje. ¿Qué hicieron en 15 años? Se refiere al Frente Amplio. Por eso no les queda muy cómodo. En año electoral les viene la politizar. urgencia, porque es verdad que decidieron tratar el tema como grave y urgente. No, pero eso era porque cierra ahora el Claro. periodo parlamentario. Bien, Claro. sí, pero bueno, por lo que sea, grave y urgente. Y acá plantean, ¿qué pasó en 15 años? Que fue Lustenberg que presentó en esa administración. Y bueno, lo que el dijo tema un de- poco dijo Jorge Alfredo, y Alfredo, que que había sus un tema propios de- compañeros no se claro, lo votaban. no se lo Todo el votaban. mundo- acá esas preguntas siempre no tienen una contestación razonable, porque en 15 años fue lo que fue, y seguramente el número al fin de los 15 años era mejor que el que hay ahora. Ahora, siempre comparar con los 15 años, hay muchas cosas que se hicieron, y yo creo que por ese lado, yo puedo poner acá, puedo recitar todas las cosas que se hicieron, y nos podemos encontrar con que hay muchísimas cosas que hicieron en 15 años, y hay otras que quedaron por hacer. Ahora, ese es el debate. O sea, hoy la oposición presentó un proyecto que el oficialismo, teniendo los votos para no votarlo, porque el oficialismo tiene votos para no votar ese proyecto, resolvió votarlo. Y bueno, y bien por la oposición, por mi compañera Cristina Luz que lo presentó, y bueno, y bien por el oficialismo que recapacitó, y lo que no se quería votar, se votó. Y hoy eso va a ir en un sentido que esperemos favorezca para solucionar el problema de la pobreza infantil. Acá en Uruguay hay una cosa que a veces nos perdemos. Hay muchísima más política de Estado de la que nosotros creemos. Lo que pasa es que no nos sentamos y decimos, esto lo vamos a transformar en una política de Estado. El Frente Amplio tuvo en contra de un montón de cosas en el pasado, que cuando fue gobierno las admitió tal cual estaban y las siguió llevando adelante. Y hoy, en los 15 años de gobierno, se votaron de Frente Amplio, se votaron un montón de cosas, inclusive con el voto contrario de que no es el oficialismo, ¿verdad? Y no se tocó ninguna, siguieron los 5 años tal cual estaban. Y lo que funciona Eso tiene que seguir son funcionando. políticas de Estado. Eso son políticas de Estado. Porque se construye... Pero una cosa es cuando la haciendo política de nada. Estado termina siendo tal por consecuencia inacción, pero bueno, ¿no? Que es no pero- tocar un programa que se votó, por ejemplo, en una administración anterior. Y otra es cuando son pensadas desde la génesis como política de Estado con todos los partidos sentados a la mesa, ¿no? Bueno, pero finalmente si en un momento se construyen mayorías por un lado para votar una Sí. cosa y después quienes son minorías la aceptan, Hay bueno, muchos otros se transforma en mensajes- política de Estado. Hay muchos mensajes haciendo referencia a este gobierno que ha invertido dinero que si realmente le importaba a la pobreza infantil, no invertía en aviones, en radares, y empiezan a como, ahora no encuentro el mensaje puntual, pero son... O 50 millones que se invirtieron en primera infancia por parte de este gobierno, que fue algo bastante novedoso porque no había pasado, existiendo una apuesta grandísima por parte del presidente de la República, de todo el gobierno. Capaz que tampoco es suficiente, no es suficiente. Y los Pero radares sin duda son- fue innovador. Los radares son más que necesarios, porque siendo prácticamente un Está, país de pero ahí tránsito, tenemos son el tema de importantes. los hay que Bueno, pero entonces ser cerramos gobernante, todos les los digo la ministerios verdad. y le Esto ponemos de irse todo a a la primera política, infancia, no sé digo. para quién es negocio. Además, porque ¿cómo son piensan que se decisiones tan ejecuta? difíciles. ¿Cómo se piensa acá que se ejecutan los dineros que van a primera infancia? ¿Que existe un ente que se llama primera infancia y así se ejecuta? No, se ejecuta mediante distintas direcciones que tienen que ver con el contacto con los niños y con las madres en primera infancia y se ataca desde lugares muy distintos. Bueno, Sí, capaz que hay que explicar cómo se ejecuta una política pública. Pero parte del proyecto, justamente, de ley de Simplificar. Cristina Lustenberg buscaba, no te digo que la ventanilla única, pero simplificar. Exacto. O eh, coordinarlo. porque coordinar, no significa, capaz que la palabra. no significa suprimir las distintas direcciones que tienen que ver con distintas naturalezas. Puede ser políticas sociales, educación. Obviamente tienen aristas muy Ahora, distintas. qué extraño, ¿no? Que si no fuera por lo que también el Partido Nacional hizo de lo del aditamento, se perdía
el aditivo. Se derogaba justamente esa inversión ya presupuestada. Según se explicó, la Pero idea eso no era es- derogarlo, pero la redacción era ambigua y se prestaba para que alguien pudiera interpretar que se derogaba. Entonces Esas lo que se son- puso se pone a texto expreso que no derogaba. Esos son el tipo de redacciones que casi todas las leyes así están. Derógase todas Claro. las... Pero capaz que en este momento, bueno, bienvenido si se atendió esa por situación, eso, ya se está. corrigió y hoy la ley es mejor de lo que estaba pensada. Bienvenido eso. Yo pienso que, con toda sinceridad, pienso que esto debería ser un motivo, yo no digo de alegría, pero por lo menos de satisfacción de que atendemos, o hay una herramienta más para solucionar un problema o tratar de solucionar un problema gravísimo para el futuro del país. Sí, claro. Bueno, muy bien. Ya veo que están poniéndole el micrófono a nuestro invitado, Pedro Bordaberry, candidato al Senado. Un regreso muy comentado, ¿no? Porque desde hace rato que la figura de Pedro Bordaberry está ocupando ese espacio de éter de que si vuelve, si no vuelve. ¿Se acuerdan cuando empezaron las primeras encuestas para la interna? Eso va derecho. ¿Se acuerdan? Que no